Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a dar continuidad entonces a nuestras clases de construcción sostenible. Ahora los temas que vamos a ver van a estar mucho más aplicados a lo que va a ser el proyecto de aula que vamos a presentar hacia finales del semestre. Entonces, el primer tema que es importante que tratemos ahora tiene que ver con lo que es la reutilización y la conservación del agua en proyectos de construcción sostenible. Entonces, para ello, vamos a empezar a profundizar en cómo podríamos o qué técnicas podemos aplicar nosotros a los nuevos proyectos para poder reutilizar el agua, poder reciclar el agua, poder ahorrar agua y no consumir la que habitualmente nos brindarían las empresas de acueducto y alcantarillado de la ciudad y o municipio donde se encuentre radicado el proyecto. Entonces, para ello, ¿qué tipos de agua nosotros estaríamos manejando dentro de nuestros proyectos? Entonces, podríamos estar manejando, además del agua potable, podemos estar manejando aguas lluvias, podemos estar manejando aguas grises y aguas negras. Estas dos últimas pues serían aguas producto ya de la utilización de los servicios en los cuales estemos brindando nosotros en nuestras construcciones. Entonces tenemos el agua lluvia, que como su nombre lo indica, proviene de las precipitaciones que se tengan en el sitio del proyecto. Entonces la idea es que esta agua de lluvia la podamos canalizar, la podamos almacenar de manera apropiada para poder darle un uso adecuado, no como agua potable, pero sí como agua que nos puede facilitar actividades como aseo principalmente. Podemos manejar aguas grises, que son aguas residuales que básicamente provienen de lo que es el lavado de elementos. Entonces, por ejemplo, lavamanos, lavaplatos, lavadoras, principalmente. Y también podemos tener aguas negras, que son las que provienen del uso de los inodoros o sanitarios. Entonces, esos tres tipos de agua no las encontramos o tenemos que manejarlas nosotros en nuestros proyectos de construcción y de alguna u otra forma hoy día las tecnologías y digamos que las tendencias nuevas de construcción pues nos motivan a poder reutilizar al máximo estas aguas y evitar pues el uso de aguas que provengan de empresas de acueducto. Entonces, se han realizado trabajos investigativos en donde se ha buscado reciclar, reutilizar el agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de las aguas negras, los israelíes han sido pioneros en investigar en qué se puede hacer con esas aguas negras en vez de vertirlas a cuerpos de agua, que son las malas prácticas que hoy día aún se tienen. Se pueden aplicar esas aguas negras para el riego de cultivos. Entonces, esas aguas negras tienen una carga orgánica importante que puede ser aprovechada por esos cultivos y tener pues cultivos posiblemente de muy buena calidad. Los israelíes eso es lo que nos comparten con base en sus experiencias. Entonces, cualquier reciclaje o reutilización de agua, de alguna de las tres que mencionamos anteriormente, llámese agua lluvia, llámese agua gris o agua negra, es agua que al tratarse no va a quedar potable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa agua no es apta, por ejemplo, para cocinar, para bebida o para lavado de alimentos. Simplemente esa agua podría usarse como apoyo para labores de aseo, principalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos reciclaje o reutilizamos el agua. Bien, entonces, para las aguas lluvias, entonces podemos realizar estructuras, podemos realizar pequeños elementos que nos permiten captar y aprovechar esa agua de forma apropiada. Entonces, ¿qué elementos
podemos tener en cuenta para proyectos. Entonces esos elementos pueden consistir en canaletas, que ustedes ven que en muchas casas se aprovechan con canaletas metálicas y se aprovecha también con bajantes, también pueden ser en plástico, o pues canales en concreto, si ya el área de captación es mucho más grande. Y la idea es conducir estas aguas a unos depósitos, aprovechando las bajantes. Entonces vamos a encauzarlas hacia unos depósitos. ¿Para qué? Para poder usar, por ejemplo, en baños para descargar sanitarios, para lavado de manos. Podemos utilizar esas aguas para lavado de ropa, aseo en general. Si de pronto las tecnologías de tratamiento son más avanzadas, estas aguas son potencialmente tratables para que se conviertan en agua potable. Entonces habrá que utilizar filtros apropiados, elementos de desinfección apropiados, para que esta agua pudiéramos utilizarla como si fuera 100% potable. Pero pues debemos revisar también el beneficio-costo. Entonces, ¿cuál es el costo de poder tratar esas aguas lluvias y convertirlas en agua potable? De todos modos, si en nuestros proyectos por lo menos logramos reutilizar agua lluvia para aparatos sanitarios, para aseo de recintos, pues estamos haciendo una importante labor en cuanto a ahorro del agua. Fíjense ustedes que incluso podemos hacer almacenamientos simples, no es necesario que hagamos almacenamientos tan sofisticados. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Con baldes, con algunos recipientes grandes, podemos también hacer esa captación de agua lluvia y pues darle el uso que nosotros necesitemos en cuanto a temas de aseo, en cuanto a temas de lavado, entre otros, entre otros usos. Entonces, si queremos nosotros usar agua lluvia y ponerla a recircular en toda una edificación, en toda una casa, en apartamentos, entonces lo que debemos hacer es buscar un sitio adecuado para almacenar. Entonces muy seguramente queremos aprovechar la gravedad para poder conducir las aguas lluvias a un sitio bajo y con ayuda de una bomba eléctrica poder llevar o devolver las aguas a sitios más altos o más alejados. Como les decía anteriormente, si queremos darle como una mejor presentación, una mejor calidad al agua lluvia, podemos dejar filtros que retengan material particulado, que retengan sólidos en suspensión, para que el agua sea pues lo más clara posible, por decirlo así. De todos modos, debemos tener en cuenta que si hacemos solamente ese primer tratamiento, el agua no va a ser potable y los usos se reducen básicamente a aseo. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas de reutilización de agua. Entonces, fíjense ustedes en la imagen que tenemos ahí. Tenemos un corte de una vivienda en donde tenemos unas canaletas externas en la parte baja del tejado. Esa canaleta se conecta a una bajante, esa bajante está llevando el agua lluvia hacia un filtro, ahí ustedes lo ven indicado como rainwater filter. Entonces ahí tenemos un filtro en donde está el agua lluvia, se retienen unos elementos y el agua es conducida a un tanque de almacenamiento. Ahí dice Rainwater Storage Tank. Hay un sistema como de bypass, que es donde saldrán los sobrantes del agua, el agua que ya no puede entrar al tanque. Entonces ahora hay un sistema de bypass que deja que el agua lluvia pase y pues vaya al sistema general de aguas lluvias. Luego, dentro del tanque, ustedes pueden notar que hay como una bomba sumergible o una bomba totalmente sumergida ahí, y con un nivel automáticamente regula el bombeo de agua hacia los sitios en donde se requiere o donde se puede mejor utilizar el agua lluvia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en el corte de la vivienda que hay sanitarios, lavamanos, lavadora, puede haber un lavaplatos. Entonces esos usos se los podemos dar al agua
al agua lluvia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en los proyectos? Entonces, tener una red habilitada principalmente para el agua que proviene o que nos suministra una empresa de acueducto, y también a esa red darle como una segunda opción, o digámoslo así, mezclar las dos redes. En algún momento pues cerramos redes para agua potable y dejamos habilitada solamente la red de agua lluvia que proviene de ese tanque de almacenamiento, y podemos estarla utilizando. Ya es cuestión de que cada quien mire cuál es el diseño adecuado de esas redes internas de agua para abastecimiento en los puntos que estamos mencionando. Les mencionaba también anteriormente que podemos tener el uso de aguas grises. Entonces, el agua gris, como dijimos anteriormente, proviene de el lavado de, digamos, lavado de lavaplatos, lavado de manos, lavadora. Entonces, esas aguas contienen unos componentes básicamente grasos, eh, y de acuerdo a la calidad del agua, pues es posible hacerle algún tratamiento para poderlo reutilizar. Entonces, si esa agua no se está mezclando con agua negra, pues el potencial de reutilización es bastante alto. Entonces, ustedes pueden, o de pronto han podido evidenciar que en algunas casas las aguas que salen de las lavadoras se almacenan, por ejemplo, en baldes aparte, y esas aguas se utilizan, por ejemplo, para aseo de casa. Esa es una, digamos, una manera clásica de poder reutilizar el agua y ahorrar, porque pues el agua la podemos aprovechar para hacer aseo. Entonces es como el caso más clásico. En algunos otros casos que se puede tener, digamos que se conectan lavamanos al tanque de los inodoros para que los alimenten y se pueda realizar la descarga de ese inodoro. Es otra como de los usos que uno podría eventualmente darle al agua gris. O también en otros casos, si ya hablamos de casas, por ejemplo, que estén en campos, podrían eventualmente utilizarse para el riego de cultivos. Entonces, lo que nos recomiendan los expertos en manejo de aguas es que el agua gris no debe almacenarse por un tiempo prolongado. ¿Debido a qué? Digamos, a los componentes que ella trae después de su uso, es susceptible a generar putrefacción. Entonces eso puede generar malos olores, y pues no es como lo recomendable, sobre todo si estamos en sitios cerrados como casas o apartamentos. Entonces, si nosotros en nuestro proyecto o en nuestros proyectos queremos darle como un uso un poco más amplio a esas aguas grises, podría hacerse como una especie de, digamos, que si la red de agua gris es totalmente independiente de la de aguas negras, lo cual habitualmente no es muy común. Entonces, una idea podría ser canalizar todas las aguas grises, conducirlas como a una especie de tanque de almacenamiento, y a la entrada de ese tanque implementar el uso de filtro y de pronto añadir algo de hipoclorito para poder purificar un poco esa agua y darle como un uso más amplio. Entonces, digamos, poder tener agua entre comillas limpia para aseo, y de pronto para implementar en inodoros. Entonces, dependiendo pues ya del presupuesto que tenga el proyecto, podría implementarse eso para reciclar el agua gris. Entonces, pues, en un esquema, nuevamente un corte en planta, perdón, un corte de perfil de la vivienda. Entonces, tengo la lavadora conectada, el residuo de la lavadora, puedo llevarlo de pronto a llenar un tanque de inodoro, ¿cierto? Puedo utilizarlo para riego de plantas, se lo ven al lado derecho del corte. O puedo tener, por ejemplo, de la ducha, de una tina, de un lavamanos, esos residuos los almaceno, los filtro, y puedo volverlos a utilizar para aseo, para volver a llenar inodoros, o, o hacer el riego de plantas.
Entonces ahí lo puedo evidenciar en ese esquema en perfil. Entonces, ideas adicionales para reutilizar agua. Finalmente, puedo yo tener las aguas negras. Entonces, como les decía al principio de la clase, se van a reutilizar básicamente en el riego de cultivos. Vemos que a nivel urbano pues es muy complicado reutilizarla por lo costoso que podrá llegar a ser su tratamiento. Entonces, si estamos en casas, si tenemos casas de campo, pues es factible reutilizar esas aguas para riego, aunque normalmente lo que se hace es llevar esas aguas hacia un pozo séptico. Entonces, el suelo puede aprovechar la carga orgánica que trae esa agua, lo que implica que esa agua ayude a que los cultivos pues crezcan adecuadamente, debido a que la materia orgánica que contiene el agua es un muy buen fertilizante. Entonces tenemos ahí esas técnicas de reciclaje de agua, las cuales podríamos estar aplicándolas eventualmente a nuestros proyectos de aula. Con esto doy por terminada mi clase. Entonces, éxitos, estamos hablando, y cualquier cosa estaré pendiente de ustedes. Se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico. Que estén muy bien. Chao.